Dios le bendiga, familia mía, sublime gracia a todos, bendiciones. Bendecimos este día, bendecimos tu vida y hoy vamos a bendecirte con la palabra de Dios, que es la mayor bendición, la fuente de nuestra vida, de nuestras fortalezas, de lo que somos, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Todo emana de nuestro Dios. Y Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro refugio. Él es la roca inconmovible. Dios es amparo, fortaleza en medio de la tribulación. Aleluya. Dios es nuestro abrigo. Dios es el todo en todo. Dios es la plenitud que lo llena todo en el creyente. Bendito sea el Señor. Por eso es que todo lo que hacemos, lo que vivimos, y aun si vivimos o morimos, dice Pablo, somos del Señor. Por eso en este día nos sentimos más que bendecidos por tener al Señor en nuestras vidas, más que bendecidos, aleluya, porque el reino ha llegado a nosotros, aleluya, porque Él ha abierto el entendimiento para poder entender la palabra, recibir la palabra del Evangelio y recibirlo, aleluya, en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Bendito Dios y Padre, aleluya, creador del cielo y de la tierra, el dueño del mundo, del universo, de todo lo creado. Ese es el Dios que servimos, el Dios que hace maravilla, inigualable, aleluya, omnisciente, omnipresente. No hay nada imposible para nuestro Dios. Todo lo puede, bendito sea Dios. Y somos bendecidos, somos privilegiados. Tenemos, aleluya, el privilegio de servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y hoy vamos a iniciar el estudio bíblico con San Juan, capítulo 13. Bendito sea el Señor. En el libro de Juan, capítulo 13, que es una lectura para mí maravillosa, profunda. Hay tanto amor profundo plasmado en San Juan 13, que sería imposible en un solo estudio descubrir, aleluya, el poder del amor, su altura, su anchura, su profundidad. Gloria a Dios. En Juan 13 Jesús nos da una lección de humildad, pero nos da una lección de vida, que es un modelo para nuestras vidas. Y dice la palabra en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, gloria a Dios. Jesús vino por amor a toda la humanidad, pero específicamente el versículo 1 habla de la intimidad, del lazo, aleluya, que Jesús tenía con sus discípulos, que ya no eran sus discípulos, sino que Jesús los llamó mis hermanos. Iré a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es el lazo de la fe, ese es el vínculo, el ADN del cielo de Cristo que une al pueblo de Dios, que nos une como iglesia, que nos une como familia espiritual, que nos une como pueblo de Dios en todas las partes del mundo, en todos los tiempos y en todo lugar. Donde está la iglesia, el pueblo de Dios, aleluya, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es por eso que Jesús dice que los amó desde el principio hasta el final. Aleluya. Y los amó porque Él enfatizó muchísimas veces, en muchísimos versículos, aleluya, que ellos habían venido a Jesús porque su Padre que está en el cielo los había llamado, les había hablado, les había entregado esos discípulos a Él. De manera que el mismo Cristo hace a través de esta lección una poderosa enseñanza, y es que no estamos en el Evangelio por coincidencia, que no estamos en el Evangelio por circunstancias humanas, que así como los discípulos fueron elegidos, escogidos, llamados por el Padre y traídos a Jesús, tú y yo hemos sido llamados, tú y yo hemos sido elegidos
Tú y yo hemos sido marcados con un llamamiento. Aleluya, que Dios nos buscó, que Dios nos llamó, que Dios nos abrió el entendimiento, porque a Dios se recibe adentro, en el entendimiento. Hay que abrir las puertas, hay que abrir el corazón, hay que abrir el entendimiento, y eso de abrir el entendimiento solo lo hace Dios. Por eso es que el tema es el privilegio de estar aferrado a Dios. Porque cuando esa ventana espiritual se abre en el ser humano, Dios entra. Y entra para quedarse, y entra para vivificar todo lo muerto, y entra para resucitar todo lo que está mutilado en la vida del creyente. Todo lo que no tiene vida resucita con poder, porque cuando el Señor entra, aleluya, todo lo hace nuevo. Y de esa experiencia sobrenatural interior en el creyente, ahí viene el aferrarnos a Dios, ahí viene la ley de todos los mandamientos. Amarás a Jehová con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu pensamiento. Ese apego a Dios viene de una experiencia. El creyente que no conoce a Dios no puede aferrarse, no puede apegarse, no puede adherirse. Oh, gloria a Dios, porque se necesita recibirle. Bendito sea el Señor. Y por eso nos damos cuenta que dice que Jesús los amó, pero con un amor especial. Porque aunque Él amaba a todo el mundo, los discípulos eran algo especial. Le pertenecían, era parte de Él. Y es que somos parte de Dios. Cuando Dios entra en el creyente, ya Dios es parte de ti y ya tú eres parte de Dios. Y dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aleluya. Ya Satanás había entrado, ¿verdad que sí? En el corazón de Judas. Y luego vamos a ver los paralelos, ¿verdad que sí? Entre un creyente que se aferra a Dios y otro que se aferra a lo banal, a lo material. Alabado sea el Señor. Porque Judas es ese prototipo de cristiano que lo veremos más adelante. Y cuando cenaban, ahí estaba Judas, que ya había abierto su corazón al enemigo, ya había tomado una decisión, ya el enemigo había tomado control de Judas para vender a Cristo. Y Jesús sabía que su hora ya había llegado. Sabía que la obra estaba para ser completada, para culminar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que sabiendo Jesús, el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Gloria a Dios. Cristo es el modelo por excelencia, aleluya, de la dependencia plena que debe tener el creyente y el Hijo de Dios con Dios. Cristo es el modelo por excelencia, aleluya, de cómo el ser humano, el Hijo de Dios, se debe apegar a Dios. Nosotros vemos que Jesús nunca perdió de vista de dónde Él venía. Jesús nunca perdió de vista de dónde venía y a qué había llegado a la tierra. Nunca perdió su objetivo, nunca perdió su blanco, nunca se adherió, se aferró a cosas banales, a cosas terrenales. Cristo siempre supo de dónde venía y supo hacia dónde iba, culminar la obra perfecta que desde el principio de los siglos, dice Pablo, Dios había determinado salvar a los hijos, salvar a su pueblo, salvarnos a nosotros que hoy pertenecemos al reino de Dios. Sabiendo Jesús de dónde había salido y a dónde iba, se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y empezó de manera humilde a lavar los pies de sus discípulos. ¡Cuánta humildad! No hay lugar al ego, al orgullo, a la vanidad, a la maldad, cuando estamos adheridos a Dios. No hay lugar en el corazón a la malicia. No hay lugar en el corazón al envanecimiento de nuestra mente. Y es así. Porque cuando nosotros vemos los modelos, que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada
de Dios para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para reprendernos. Todo lo que está en la palabra es un conocimiento que debe llegar a nuestras vidas para hacernos sabios, para servirle a Dios con libertad, para servirle a Dios sin carga, sin opresión, para no dejar que las tinieblas ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Vemos que Cristo en Efesios capítulo 2 tenemos el modelo, alabado sea el Señor, de la vida que Cristo llevó como creyente, que Cristo llevó como siervo de Dios. Y Pablo dice que en nosotros debe existir, estar presente el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no lo tuvo como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró a su herencia. Jesús no se aferró a estatus del cielo que era Dios, dueño del universo, creador de todas las cosas. Y nosotros nos aferramos al nombre, al apellido, a la preparación secular. Nos aferramos a las cosas materiales. Olvidamos lo que dijo el patriarca, el Job. Desnudo llegué del vientre de mi madre, salí del vientre de mi madre y volveré. Soy del polvo, al polvo volveré. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo era Dios, Cristo es Dios. Y sin embargo, Pablo dice que en nosotros debe haber la humildad que hubo en Cristo, que no se apegó, se aferró, se envaneció. Oh, gloria a Dios. A su estatus en el cielo, sino que se despojó, porque tuvo que despojarse de su naturaleza omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Se tuvo que despojar a sí mismo de su poder, de su naturaleza, para hacerse humano. ¡Wow! No se aferró, no se apegó. Y dice también, alabado sea el Señor, que en Filipenses, bendito sea el Señor, donde está el modelo del creyente que deberíamos ser, al igual que Cristo, que no mirando, ¿verdad?, a Dios, su posición, sino que siendo en forma de Dios, no lo estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Al contrario, se despojó a sí mismo, tomando forma humana y también tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, esto es en Filipenses 2:8, se humilló más aún. ¿Saben cómo? Haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte. ¿Por qué Cristo pudo lograr esto? Porque Cristo, conociendo de dónde venía y hacia dónde iba, sabiendo, nunca perdió de vista quién era, cuál era su visión, cuál era su llamado, cuál era su propósito. Alabado sea el Señor. En la Biblia hay muchos modelos de hombres que perdieron, aleluya, su propósito, su visión, su llamado por aferrarse. No te puedes aferrar sino a Dios. No te puedes apegar más que a Dios. No hagas altar de nadie. No hagas altar de nada. Sea Dios tu altar, cual Abraham, que se apegó, se aferró, se adherió a Dios. Aleluya. Y vemos en Abraham un modelo del creyente. Aleluya. Abraham se aferró a Dios. Abraham era un hombre de altar, un hombre de consagración, un hombre de intimidad. Y cuando Dios, aleluya, se reveló a la vida de Abraham, nada fue más importante que Dios. Nada tuvo más trascendencia, más magnitud, más asombro en la vida de Abraham que Dios. Abraham le dijo a Lot, elige, pero Lot era el tipo del creyente carnal, del creyente vanidoso, del creyente envanecido en su mente.
Y la Biblia dice que Lot miró y vio la llanura, lo mejor de la tierra, y su vista alcanzó hasta las tierras de Sodoma y de Gomorra, las tierras de los cananeos, de los impíos, del cual Dios le dijo a Abraham que no se ligara con ellos, pero la vida de Lot no era la vida de Abraham. Abraham es el prototipo del creyente consagrado, del creyente, aleluya, aleluya, aferrado y adherido a Dios. Lo es prototipo del creyente carnal, del creyente envanecido, del creyente cuya mente es, aleluya, las cosas material, del creyente que está pegado a lo material, que está pegado a la vanidad de su mente, a la vanagloria de los ojos, al envanecimiento del corazón. Por eso Lot escogió lo mejor de la llanura hasta llegar a Sodoma y Gomorra, porque Lot se aferraba a lo que veían sus ojos, no a lo que Dios había prometido. Por eso es la diferencia, y por eso de ahí es el que se rompe el hilo de conexión del creyente con Dios. Cuando deja de mirar a Dios y de ver lo invisible para solo ver lo que se visualizan sus ojos físicos. Por eso hombres como Abraham alcanzaron, dice la palabra en Hebreos, aleluya, ellos lo alcanzaron. Más allá, despreciaron reinos, riquezas material para alcanzar lo más alto, lo más excelso, lo más importante, que estaba en Dios. Oh, gloria a Dios. Es que cuando Dios entra a tu vida, alabado sea el Señor, tu entendimiento es alumbrado. Yo en estos días oraba a Dios y le decía al Señor, gracias por entrar en mi entendimiento. Oh, gloria a Dios. Por alumbrar mi entendimiento. Ustedes saben por qué, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo enfatizó mucho que Satanás tiene el entendimiento cautivo, cauterizado del inconverso, para que no les alumbre entenebrecido, aleluya, para que no les alumbre la verdad del evangelio. Y si Dios puede llegar a tu entendimiento y tú recibirlo, eso es poderoso, eso es grande, eso es un milagro. Los hijos de Dios que se les ha alumbrado el entendimiento para conocer el reino, para entender, aleluya, al llamado y quién es Dios en tu vida. Es que tiene Dios que alumbrar tu entendimiento para tú jerarquizar de manera y darle categoría, aleluya, a lo más importante en tu vida. Es que Dios, el Espíritu de Dios tiene que estar ahí para alumbrar, tiene que estar ahí para que pueda entrar ese entendimiento. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta para tu vida. Y es por eso que Abraham fue un hombre aferrado a Dios, de altar, de consagración, aleluya, de amor a Dios. Abraham no tuvo otro ídolo, Abraham no tuvo otro altar que no sea Dios. Y ese es el privilegio que tiene el creyente. Cuando el entendimiento es alumbrado, cuando Dios entra a tu conocimiento. Ustedes saben la gente intelectual que hay y no conoce a Dios. No puede el Espíritu Santo entrar, no puede la luz, la verdad de Dios entrar a ese entendimiento, porque está entenebrecido, cauterizado, cautivo por el enemigo. Y yo enfatizo que parte de la cautividad que tienen muchos creyentes, de no aferrarse a Dios, está porque el entendimiento lo han entenebrecido, le han dado derecho a los ídolos, aferrados a todo, menos a Dios. Y de ahí viene la crisis, de ahí viene una fe flaca, una fe débil, bendito sea el Señor, una fe que no tiene capacidad, aleluya, para mantenerse en pie. Porque lo primero que hay que hacer es lo que Dios le decía a Israel:
Sube al monte alto y derriba a los dioses de Astaró, de Baal, de Belcebú. Subir al monte alto y tumbar los altares. Como hizo Elías, que juntó las piedras, edificó altar e invocó y dijo, aquí hoy se sabrá quién es Dios. Y nosotros tenemos que hacer un stop en nuestras vidas y preguntar, ¿quién es Dios delante del altar? El Dios que responda por fuego sea Dios en Israel. Porque la razón por la cual no estamos aferrados a Dios es porque otras cosas ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 1, que Dios sea bendito, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición celestial, poderosa en lugares celestiales. Y Pablo enfatiza que nos salvó y nos predestinó. Desde el principio de la fundación del mundo estaba el plan de salvación para los hijos de Dios. Y Dios se propuso en su corazón a través de Cristo reconciliar sus hijos en todos los tiempos y en todas las dispensaciones. Y así tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido llamados conforme al propósito de Dios para alabanza de su nombre. Pero Pablo enfatiza también, aleluya, que Él nos reveló, aleluya, este evangelio, esta verdad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu de Dios. Oír y creer, oír y recibir, oír y entender. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Cuando entra el conocimiento de Dios a mi vida, entonces yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Sabiendo Jesús de dónde venía y a dónde iba, oh, gloria a Dios, ciñó el manto y empezó a lavar, aleluya, los pies de sus discípulos para modelar en ellos el carácter y dar el ejemplo de la humildad que debe haber en el creyente. Pero ¿qué puede tener Satanás que pueda desviar tu corazón de Dios? Pero ¿qué te ofreció Satanás y el enemigo cuando te subió al pináculo y te mostró los reinos de la tierra? ¿Qué elegiste? Que Dios fue destronado de tu vida. Alabado sea el Señor. ¿Qué te envaneció? Que Dios fue, aleluya, sacado, desentronado de tu alma, de tu corazón. Y ese ejemplo de humildad, Cristo se lo deja, ese legado. Y Pedro le dice, no me laves, que yo no quiero que tú me laves. Jesús dijo, si tú no te dejas lavar por mí, no tienes parte ni herencia conmigo en el reino de los cielos, porque yo te estoy dando una lección, aleluya. Jesús estaba en ese momento compungido, impregnado de amor por ellos. Jesús estaba lleno de amor, sabiendo que ya se iba a despedir de ellos y que el tiempo de culminar la obra de redención estaba cerca. Dice, sabiendo Jesús de dónde venía y hacia dónde iba, y viendo Jesús que Satanás entró en Judas, porque Judas ahí representa el creyente, aleluya, idólatra, el creyente materialista, el creyente amante, aleluya, de lo material. ¿Cómo Satanás entró en el corazón de Judas? Porque él fue un creyente débil, vanidoso, ambicioso, cautivo por el dinero, por el poder, por la ambición. Ese es Judas está ahí mismo, cerca de Cristo. Mientras Cristo sabía y recordaba de dónde venía y a dónde iba, y se prestaba a cumplir, Judas se prestaba a que el enemigo completara su obra en él y a través de él. Y nosotros vemos cual Judas, muchísimos modelos de la palabra. Sansón, por ejemplo, dormido ahí, acariciado por las manos de Dalila. Oh, gloria a Dios, sin saber que en las puertas
en el armario, debajo de la cama, velaba los filisteos para sacarle los ojos. Pero aferrado a Dalila, entregado al pecado, idólatra de las mujeres, idólatra de la falda de Dalila, del placer humano, carnal, temporal, dormido, borracho de las caricias de Dalila, y ya no tenía ojo. Satanás ya tenía, aleluya, presto. No podía ver porque el pecado ciega, la idolatría ciega, la idolatría te engaña, la idolatría te hace ver que tú eres el siervo más amado de Dios, el más poderoso. Eso te hace la idolatría, te envanece. Sansón, cuando llamaba, se levantaba fuerte y derribaba a los enemigos. Sansón, llegaba a Filisteo, todo él, porque él era el elegido. Eso es el pecado. No te deja ver, te envanece. Es que el entendimiento se cierra al Espíritu de Dios, que es la luz. El Espíritu de Dios, que es la luz en las tinieblas, resplandece, dice la palabra, y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. La luz, el Espíritu de Dios, la luz, el Espíritu de la palabra. Y cuando el creyente está envanecido, lleno de idolatría, de reverdía, entra la maldad en el corazón de ese creyente, entra la ira, entra el enojo, entra la malicia. Y el entendimiento se cierra y la luz no puede entrar, penetrar, y las tinieblas arropan. Y el creyente se cree Sansón, el elegido, el fuerte. Pero el pecado es lo que aleja. Sobre todo el ego, el pecado del yo, donde tú mismo y yo mismo me creo que sí, que yo soy una poderosa sierva de Dios, pero no veo que Dios ha sido destronado hace tiempo del meditar de mi corazón, de mi pensamiento. Y podemos ver en el Sansón el modelo del creyente carnal que ha despojado a Dios de su lugar. La Biblia dice que Eliseo se aferró a la presencia. Amén. Eliseo no se detuvo en el pasado. Eliseo quemó, partió las yuntas, sacrificó los bueyes y se lo dio al pueblo. Y se despidió. Y se fue tras Elías. Se fue tras su llamado. Se fue tras sus propósitos. Se fue tras la presencia de Dios. Y se despojó de todo para no volver atrás. Gente que no pueden aferrarse a Dios porque no sueltan el pasado. Hay gente que no puede aferrarse a Dios, aleluya, porque llevan un peso sobre sus hombros. Y dice la palabra, despojado de todo peso de pecado que nos asedia, para correr libremente, ligeramente, con paciencia la carrera que Dios nos ha llamado. Oh, gloria a Dios. Y Pablo habló de la importancia de dejar todo el pasado atrás y todas las cosas que sean impedimento de que el propósito de Dios en nuestras vidas sea manifestado. Por eso en Efesios 4:13, Pablo dice, una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Una cosa hago olvidando lo que queda atrás. No vuelvo atrás, no miro atrás como Eliseo. Aleluya. Eliseo no volvió jamás a mirar atrás. Todo Eliseo era hacia adelante. Y Elías le decía, quédate aquí, que tengo que ir a Betel. No, vive mi alma, que no te dejaré. Aquí no me quedo, yo sigo adelante. Yo no me despego de la presencia, yo no me despego del llamado, yo no me despego de mi propósito, no lo suelto. Oh, gloria a Dios. No suelto hacia adelante, hacia el blanco. Y Pablo dice en Efesios 4:13, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo hacia la meta, hacia el blanco del supremo llamamiento, Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios.
Ciertamente estimo todo, todo lo estimo como pérdida y como basura a fin de alcanzar el conocimiento de Cristo, la excelencia de su nombre y de sus padecimientos, y ser como Él. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que pide, porque nada debe detenerte. No debe detenerte el pasado, no debe detenerte el mundo, no debe detenerte, aleluya. Los obstáculos se van porque es un asunto de vida o muerte y de decisión. Son tiempos de crisis, son tiempos malos. El cambio ha llegado a nuestras vidas de repente a nuestros ojos y no podemos hacer absolutamente nada. Pero el cambio que ha llegado todavía no sabemos hasta dónde este cambio nos va a afectar y cuánto es el cambio, a qué dimensión el cambio llegó. No lo sabemos, todavía no lo hemos palpado. Y tú aferrándote a cosas materiales, y tú aferrándote al pasado, para no vivir tu presente, para no vivir tu llamado, tu blanco, que es Cristo. Otro modelo es Jacob. Jacob tuvo un pasado tortuoso, de engaño. Su hermano había jurado por su vida que lo iba a matar. Jacob vivió con el temor de que su hermano lo iba a matar. Jacob duró 20 años lejos porque tenía el miedo de que su hermano lo iba a matar. Y Jacob se aferró al Dios de su abuelo, de Abraham y de Isaac. Dios de Abraham y de Isaac, mi padre. Y se fue solo a un lugar. Y ahí Jacob luchó con el ángel de Dios. Y se aferró y luchó la noche entera con ese ángel. Le dijo, tienes que bendecirme. Es que ya no voy a vivir más este pasado. Es que tienes que cambiar, aleluya. Es que tienes que activar tus promesas en mi vida. Es que yo te creo, es que yo soy el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Oh, gloria a Dios. Es que yo sí soy Jacob, el engañador, el ladrón. Sí, pero no, pero también... Oh, gloria a Dios, oye eso. Sí, pero también soy el nieto de Abraham, soy el hijo de Jacob. Abraham, mi padre, aleluya, Abraham, mi padre. Isaac, y le recordó a Dios que aparte de tu pecado, tus cautividades, tus debilidades, tus luchas, también él era el hijo de la promesa. Y batalló y se aferró a Dios. Y Dios lo miró y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Y diciéndole Jacob, con vergüenza, por la vida que había llevado, por las metidas de pata que había hecho, por las vidas que había dañado, por la vergüenza de engañar a su padre, por el dolor, aleluya. Yo soy Jacob. Dios lo miró, ya no más, Jacob. Ahora te llamarás Israel, que significa príncipe de Dios. Dios te toma, te posiciona basado en el cielo, basado de donde vienes, lo que eres, hacia dónde vas. Está en ti esa decisión. Está en ti, aleluya, adoptar, recibir, abrir tu corazón al Espíritu Santo para que ese legado, esa herencia, todas esas promesas, lo que Dios ha dicho de ti, sea un sí y un amén. Oh, gloria a Dios. Ya no más, Jacob. Tú te llamarás Israel. Y salió de ahí cojeando. Aleluya, como señal. Oh, gloria a Dios. Arrastrando la pierna, aleluya. Pero no fue jamás el mismo. Todo cambió para Jacob. Esaú no pudo tocarlo, pudo ser libre, aleluya, y vivir su peregrinaje y cumplir su propósito, porque Jacob reconoció que no podía seguir la vida que él estaba viviendo. Es ahí cuando la humildad nos ayuda, es ahí cuando, aleluya,
la necesidad, aleluya, la sed, el hambre de Dios, la miseria espiritual nos muestra que debemos volver a Dios, cual hijo pródigo, que debemos reconciliarnos hoy con Dios, aleluya, que debemos, bendito sea Dios, volver nuestro corazón y nuestros rostros a Dios. Otro modelo de un creyente que se aferró fue David. Se consoló en la presencia y ahí permaneció hasta morir, hasta finalizar sus días. Cuánto dolor vivió David con sus sobrinos, con sus primos, con esos hombres fuertes de David. Cuánto lloró con los hijos de Abisai, cuánto sufrió por su propio pecado. Qué malo le salieron los hijos a David, aleluya. Pero David siempre buscó a Dios como preferente asunto de su vida. Estaba Dios. Ese es el privilegio de conocer a Dios. Ese es el privilegio de amar a Dios. Ese es el privilegio de ser, aleluya, un creyente con conocimiento, un creyente temeroso, un creyente inquisitivo en tu vida espiritual, que se cuestiona, que se examina. Salmo 5 dice, examíname, oh Dios, y pruébame. David dijo en oración, y ve si hay en mi vida camino de perversidad, y mira mi interior y ve si hay en mí caminos torcidos, y guíame por senda de justicia. Examíname, pruébame, y ve si en mi vida, aleluya, tú eres mi asunto privilegiado, mi preferente, aleluya, mi rey, mi Dios, mi Señor. Ese es el cuidado espiritual que es tu responsabilidad, que pasa sobre tus hombros, que cae sobre ti, que el Espíritu de Dios espera que con sinceridad, que con verdad, a través de la misma palabra como herramienta de poder, vamos en oración en la presencia de Dios. Aleluya. Y pedir que el Espíritu de Dios alumbre nuestro entendimiento para entender, aleluya, que nada, no hay nada, que todo pasa. Moisés fue usado poderosamente, Elías fue terrible en las manos de Dios, pero ellos partieron. David fue un salmista maravilloso, un hombre de poder, pero ellos partieron en la presencia de Dios, están con Dios. Tú y yo podemos ser lo que sea, pero un día culminaremos esta vida, este peregrinar, este viaje, porque no somos de aquí. Somos como pasajeros, somos como viajeros, somos como peregrinos, como extranjeros. La patria celestial y nuestra tierra nos espera. Sin embargo, Dios espera que recordemos de dónde venimos, que te acuerdes el llamado, el día en que Cristo vino a tu vida y llegó para quedarse, para manifestar todo el cielo y el propósito en tu vida. Yo quería bendecirte en este día con esta palabra. Es un privilegio tener al Señor. Es un privilegio estar firme con la libertad al cual Dios nos ha llamado. Aleluya. Porque sabemos que esta tribulación no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Muchas frustraciones y decadencia de los creyentes viene de ese descuido importante en su vida. Han destronado a Dios, han quitado a Dios de su vida. Alabado sea el Señor. Se han distraído, se han dormido en la falda de Dalila, se han entregado al pecado y el pecado ciega, no te hace consciente del peligro. La rebeldía no te hace consciente del peligro. La desobediencia te desvía de la presencia de Dios. Cuando Jonás, Dios lo envió a Nínive, tomó un barco y se fue hacia Tarsis. Y se dice que habitaba a miles, a cientos de kilómetros de Nínive, porque él tomó una dirección opuesta a la que Dios le envió.
Y mientras el mar embravecía y golpeaba el bote, y todos los marineros lloraban, se arrodillaban y oraban a sus dioses, Jonás estaba durmiendo en la barca. Él no era consciente de nada de lo que estaba pasando en su alrededor. Jonás, en su rebeldía, en su obstinación, huyendo de lo que Dios quería para su vida, olvidando quién él era, de dónde él venía, se durmió. Y el mar estaba listo para tragárselo, pero Jonás no era consciente de lo que estaba pasando en su entorno. Ese es el pecado de soltar a Dios. Es la maldición de alejarse de Dios. Yo le voy a hablar a ustedes un día de esto, del monte de la maldición, de la que habla la Biblia, al pueblo de Israel por alejarse de Dios. Y como Josué, cuando entró y cruzó el Jordán, levantó un monte y lo ungió y lo llamó el monte de la maldición, porque Dios se lo ordenó. Tú vas a levantar ese monte y te vas a recordar siempre lo que te viene cuando te alejes de la presencia de Dios. Es que Jonás se olvidó. Y cuando el mar se levantó, dice la palabra que el capitán de la barca le dijo, mira tú, Aragán, lo levantó, levántate. ¿Y qué tú haces durmiendo? Pero estamos muertos, pero el mar nos está tragando. ¿Y qué tú haces durmiendo? Oiga eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace quitar a Dios de la vida del creyente. Y el mar enojado, y hasta que tiraron suerte y cayó sobre él todos los dedos y la mirada. Dios hizo así, póngalo en el centro, póngalo en el medio ahí. Y todo el mundo se quedó mirando y dijo, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Porque la suerte, tiraron los dados, no sé qué fue lo que tiraron. Y todo señaló a Jonás, le dijo al capitán y todos los que estaban ahí. Y el mar levantado. Dime que Dios lo puso ahí, lo exhibe. Porque el pecado te mata y luego te exhibe para que todo el mundo te vea. Vea tu humillación. Vea cómo llega a ti el azote. Dios te pone donde todo el mundo te ve. Oh, gloria a Dios. Porque tiene un precio alto soltar a Dios. Despreciar la primogenitura que Saúl despreció. Eso tiene un precio. Porque dice la Biblia que con dolor lloró y no la pudo recuperar. Ahí cuando Jonás, volviendo a Jonás, ¿qué has hecho? Tuvo que decir, yo soy Jonás, vengo de Israel, soy judío, le sirvo al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo el universo. Y dice la palabra que cuando todos en la barca oyeron a Jonás decir quién era él, de dónde venía, pero a qué Dios le servía, porque todos ellos habían clamado a sus dioses, a Poseidón, el dios del mar, a Apolo, a Astaró, a Baal, porque ahí había marineros de todo tipo, y el Dios que ellos conocían, a esos dioses ellos clamaron, y le dijo el capitán, Aragán, levántate y clama al Dios tuyo, porque ninguno de nuestros dioses nos oye, tal vez el Dios tuyo te oye, no te lo conocemos, venga. Le dijo, yo soy el Dios que le sirvo al Dios del universo. Dice la palabra que cuando Jonás le habló de Dios, temblaron. Se llenaron de temor cuando Jonás le dijo, no, el Dios al cual yo sirvo fue el Dios que hizo todo, el mar, el universo, todo. Láncenme al mar y el mar se va a aquietar. Y ellos lo tiraron al mar y el mar cesó. Y dice la palabra que levantaron altar a Dios, hicieron voto, el barco entero clamó a Dios. ¡Wow! Jonás, te acordaste de dónde venías, ejerciste tu ministerio del cual renegaste, evangelista, tuviste ahí en plena rebeldía, aleluya, que predicarle al barco entero. Pero como ese es tu llamado, como ese es tu ministerio, ahí el barco entero se convirtió a Dios.
y fuiste lanzado al profundo del mar para que desde ahí tú te arrepintieras, tú volvieras a Dios y fueras llevado al propósito al cual tú ibas a culminar. Completo este estudio diciendo San Juan capítulo 3. Sabiendo Jesús de dónde venía y hacia dónde iba, los amó hasta el final. Que el Señor te bendiga. Te bendigo en este día. Que esta palabra reconcilie el Señor, aleluya, todo tu ser con el Señor, aleluya. Vuelvas al Señor de todo corazón. Restaure tu altar arruinado, aleluya, aleluya, y vuelvas al Señor. Dios le bendiga a todos y gracias por participar de este estudio. Amén y amén. Gloria a Jesús.